Y bueno, por otro lado, comentar vía información, ¿no? Que se suscita ayer por la noche en la zona de Caminos del Sur, en esta colonia, en donde pues localizan un cuerpo, un vehículo, Hyundai Elantra, color oscuro, pues con tres personas, en cuyo tenían impactos de bala de fuego. Y con esto, pues bueno, recrudece la violencia en la capital del estado. Curioso que todos tenían las lesiones a la altura de la cabeza, Ujú. exactamente, según la información que se proporcionó por parte de la autoridad. Esto ocurrió alrededor de las 8 de la noche del día de ayer, cuando estas personas se encontraron, fueron localizados al interior de este vehículo que se observa en la imagen, un Hyundai Elantra. Y pues bueno, ¿no? Cuando arribaron autoridades, inicialmente se había dicho que eran 4 personas las que Ujú. estaban fallecidas, ya, o bueno, habían sido víctimas del ataque. Posteriormente ya se confirmó que eran 3 individuos, los cuales pues no han sido identificados de manera formal por las autoridades. Estaremos pendientes en las próximas horas a ver si se logra establecer su nombre o algunos datos sobre estos individuos. Lo que sí podemos comentar es que el vehículo Elantra pues tenía placas de procedencia extranjera, por lo Ujú. tanto no se podía establecer la identidad partiendo de la unidad en la que fueron localizados, Jorge. Sí, y es que se trata de un multihomicidio y desde ahí, pues obviamente genera focos rojos. No son tan Eh, comunes en Mexicali como lo son no en son tan Tijuana. comunes, obviamente acá no hablamos de personas descuartizadas que tiraron en la calle Ujú. o cosas que son de mayor gravedad en Tijuana, independientemente hacia quién se lo quieran achacar, si es al narco, al crimen organizado como tal, o parte de esta mala convivencia o pésima convivencia que tenemos entre los baja californianos. Esto, sin duda alguna, tiene que tener la importancia en la investigación para dar con los responsables. Y por supuesto, acá estamos hablando de tres hombres víctimas, tres hombres de edades de entre los 30 y 35 años de edad. Ya estarán identificando sus nombres. Podrán tener antecedentes penales, podrán ser miembros también de alguna célula de crimen organizado, pero hoy por hoy son víctimas y se tiene que investigar para dar con los responsables. Yo les comentaba que recrudece la violencia a partir pues, de que se encuentran tres cadáveres, pero el día de anteayer también hubo tres muertes Ujú. más y así podemos irnos que aunque los indicadores le favorecen a la política de seguridad en Mexicali, aún así, pues bueno, estaríamos revisando los 100 muertos, ¿no? Estamos rondando, superando ya los, creo, si mal no recuerdo, los 190 190. homicidios Ujú. en lo que va del año. Una cifra que, como Y comentas, es estaríamos menor. superando los 200 muertos, ¿no? Estaremos superando sin duda los Sí. 200 asesinatos. Sí es una reducción, si lo ves en comparativa con el año anterior, porque el año anterior sí alcanzamos los 300 homicidios. Ujú. En este estaríamos rondando los 200, probablemente, muy probablemente, superándolos sin problemas, creo yo. No se compara todavía con los años 2010, 2012, 2013, donde pues apenas se superaba los 150 asesinatos Ujú. en todo el año, ¿no? Seguimos teniendo una tendencia por lo menos alta, bueno, no una tendencia, sino superamos ya la media, ¿no? Que Sí, tenemos en el tema de asesinatos. Sería el primer año que se controla o se mantiene un descenso de sí. homicidios debido a que en 2019, 2020, 2021, 2022 la tendencia siempre fue a la alza. Esta sería la primera vez que se logra atenuar un poco. Y como dato curioso, Jorge, el día de ayer yo escuchaba al fiscal central de Tijuana hablar de que se tenían alrededor de 2,000 vehículos robados en Tijuana. Sí. La misma cantidad de homicidios. O sea, imagínate el grado o el nivel de lo que estamos hablando. En Tijuana, robo de vehículos, roban la misma cantidad de personas que asesinan en Tijuana, más o Ujú. menos, para que entendamos la complejidad o el problema que se tiene, ¿no? Y es que en Tijuana ya se salió de toda proporción, ¿no? O Sí, sea, ya realmente hablar de Tijuana te representa la ciudad más violenta en cuanto a homicidios se refiere en nuestro país. Y, y, robo de vehículos y, también. y podemos entenderlo bajo un contexto de violencia nada más. Y si a eso le agregas estos delitos del fuero común, porque todos se lo quieren achacar al narcotráfico, el 70% de los homicidios en Tijuana se los quieren adjudicar al narcotráfico sin que haya concluido una investigación, no hay que decirlo. Obviamente tiene unos factores muy importantes, ¿no? Dentro de esta Ujú. pelea por el tener el trasiego de droga y el narcomenudeo mismo. Pero siento que cuando se habla del tema del narco en Tijuana, se habla muy a la ligera, ¿no? Ujú. Dentro de la normalidad que ha generado esto desde los 80s en la ciudad de Tijuana,
pues esto nos ha llevado o a contabilizar cadáveres o también hablar solamente estadísticamente. No es que esté mal, el problema es que las autoridades no solamente se tienen que centrar en eso. O sea, no se trata de indicadores, como tampoco en Mexicali. No estoy diciendo tampoco que nos metamos para ver quién era cada quien en cuanto a su familia, sus gustos, sus filias y fobias, sino que ellos saben muy bien que debe de cambiarse la estrategia en cuanto a la investigación se refiere y en materia preventiva también. De verdad que pudiera sonar un sueño guajiro que las autoridades llegaran a investigarlo así, pero este es el único planteamiento que nos queda, Villallante, estos escenarios que vivimos, y lo mismo pasa en la capital del estado, ¿no? No Ahora, podemos normalizar ni simplificarnos a es que es el narco. Ahora, Jorge, cuando se dan episodios como lo que ocurrió el fin de semana pasado en Tijuana, donde hubo 9 asesinatos en una cuestión de 10, 11 horas, nos hace ya replantearnos más preguntas, porque dicen, había una tendencia a la baja, y de repente se dan 9 asesinatos de un solo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que están bajando solamente porque los grupos delictivos no estuvieron tan bélicos en esta ocasión, en este mes, en esta semana. No hubo un conflicto entre ellos por algunas circunstancias, no hubo un tema meramente coyuntural, pero la tendencia se mantiene. ¿A qué voy con esta situación? A que si vamos contando por días y por semanas luego, y luego por meses, de este mes nos fue mejor en el tema de homicidios, este mes nos fue peor, pero de repente un día para otro te puedes meter 9, te puedes meter 8 crímenes, O y celebrar, es... o celebrar que un día no hubo asesinatos. O celebrar que un día no hubo asesinatos, entonces no depende de las autoridades, depende de los grupos delictivos. Como pasó ya en 2010, ¿no? Así es. 2008-2010. Realmente es una... De las grandes mentiras que nos ha vendido el panismo. Sí, de las grandes mentiras de Jorge Ramos Leizaola y Osuna Millán y Daniel de la Rosa. Y Daniel de la Rosa, ¿no? El decir, controlamos al narco, somos los únicos que tenemos la fórmula porque nosotros éramos más agresivos. Realmente, si en los anaqueles de la historia va a estar que hubo pacto entre las células de crimen organizado, sí, ¿no? Y además una crimen o un enfrentamiento muy claro que recordará a la gente de Tijuana, la balacera de Guaycura, en la cual, pues, el cártel de los Arellano Félix prácticamente se partió y hubo una gran cantidad de muertos y se dieron muchas situaciones ahí en las cuales concluye o termina con un rompimiento del cártel de los propios Arellano. Esto en la época del 2008. ¿Qué ocurre a raíz de esto? Pues se hace un reajuste muy importante de las células delictivas del crimen organizado de ese entonces y terminan por avasallar a uno de los grupos delictivos, y esto posteriormente hizo o generó una disminución en la incidencia delictiva. ¿A qué voy con esta situación? Que pareciera que los homicidios dependen más del comportamiento de los grupos delictivos que de la intervención de la autoridad. Sí. O sea, que de la capacidad operativa de la autoridad para poder controlar los episodios violentos. ¿Y por qué? Porque han incrementado los homicidios, pero también tendrían que estar incrementando de manera sustancial las judicializaciones por asesinatos. Exacto. O sea, tendrían que haber más personas en prisión por el delito de homicidio, porque es así, ahí sí en el tema de homicidio no hay de otra, bueno, a raíz de esto de la prisión preventiva podría cambiar, pero prisión preventiva oficiosa, pero cuando es un homicidio, las personas tendrían que estar en un proceso judicial en prisión. Y que no se nos malentienda, porque para mí, desde la óptica periodística, los únicos espectadores en el tema del combate a la delincuencia o el narcotráfico es la Guardia Nacional. Porque las policías municipales hacen su chamba, hacen su trabajo, el operativo, lo que les da en cuanto a elementos, a equipo, a áreas de inteligencia, hacen este esfuerzo. Lo mismo algunos elementos, o bueno, en su gran mayoría elementos de la Policía Estatal y también la Agencia de Investigación de manera operativa. Pero acá, como dice Villa, de repente nos hablan de estos grandes capos de la droga, de estos grandes generadores de violencia, como le llaman ahora, y cuando volteamos no tienen ni una carpeta de investigación, o no tienen órdenes de aprehensión activas, o sus delitos son menores por robo de vehículos o posesión de estupefacientes. Es ahí donde la impunidad pues va galopante, al igual que pueden salir por vía amparo del Poder Judicial de la Federación, y hay muchos elementos jurídicos en los cuales pues no solamente en materia operativa y de inteligencia le ganan a la autoridad del crimen organizado, sino también en los elementos jurídicos que utilizan, en los despachos de abogados que tienen y cómo han ido avanzando por encima de nuestro sistema de justicia, ¿no? Y es ahí donde sí, pues la impunidad impera, y es ahí donde por eso toman las ciudades
cómo lo toman y a los ciudadanos como rehenes. No es lo que sabes, sino lo que puedes comprobar, Sí. y de repente las autoridades no han logrado comprobar absolutamente nada, aunque tengan pues oídos en muchas partes de las Claro. ciudades, pero no logran encuadrar absolutamente nada, ¿no? Y esto pues se vuelve lamentable porque queda corto en comparación a las necesidades que tiene el Estado. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.